Buenas noches, bienvenidos al programa. Germán Mendoza y Nacho López en el primer programa de opinión de Antioquia y en muchas otras partes que también nos ven. Don Germán, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados por aceptar esta invitación esta noche y a nuestros televidentes, muchas gracias por preferir como usted siempre dice, primer programa de opinión de Antioquia que se ve en todo el país porque nos reportan sintonía desde otras regiones de este país. Bueno, don Germán, cuéntese. Permíteme que los invito a nuestros televidentes a seguirnos a través de nuestra página de Facebook como Nos Cogió la Noche. Encuentran allí en nuestra cuenta Nos Cogió la Noche, le dan me gusta y pueden opinar sobre los temas que tratamos aquí en el programa. Ustedes pueden opinar a partir de este momento y durante todo el programa del tema que trataremos esta noche. Hay veces dicen que es mejor estar uno enfermito toda la vida que no enfermarse al final. Es muy saludable, qué cosa tan impresionante. Don Germán, usted trae un tema muy especial, ya vamos a presentar a nuestros invitados lo bueno y lo malo de la desaparición del POS. Recuerde que con uno de nuestros invitados que está aquí a nuestra derecha hemos hecho muchos programas sobre este asunto de la salud, de la reforma que se necesitaba, de la que se pidió por mucho tiempo. Y bueno, ahora aparece dentro de la ley estatutaria, doctor Germán Reyes, que es ya digamos que la reglamentación de esto y es lo de la desaparición del POS. Todo el mundo cuando se dijo que desaparecía el POS, pues puso el grito en el cielo porque pensaba que ya no incluía nada, pero digamos que es al contrario, ya no hay restricciones, salvo algunas cuantas, y digamos que todo cabe allí. Ya no le pueden negar a usted, en teoría, ciertos tratamientos, atenciones, medicamentos. Digo en teoría porque usted, Nacho, sabe mejor que nadie que eso no funciona así. ¿Cuánto costará esto? Ahora que todo está incluido, ¿cuánto costará? ¿De dónde saldrá la plata? ¿Es bueno o malo esto de que desaparezca el POS? ¿Y qué va a pasar realmente con el régimen de salud, con el sistema de salud en Colombia? Pues de ese tema lo haremos esta noche. Vamos por la gente joven, Juliana Cuello, médica, pediatra de la Universidad de Antioquia y docente de la misma universidad. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Germán. Buenas noches a todos y buenas noches a los televidentes. Y Jaime León Gañán Echavarría, abogado, doctor en Derecho, doctor de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Pero usted es doctor también médico. No, el doctorado. El doctorado. Hombre, bueno, ya voy a entender por qué está nuestro invitado aquí. Y Germán Enrique Reyes, presidente de Asmedas, ¿cómo me le va? Nacho, Germán, gusto en verlo. Este hombre sale en televisión todo el día. Tratamos hace días, ¿no? Sí, señor. Porque hay una puja muy grande y la puja continúa entre lo que piensa el ministro, el gobierno, del tema de la ley estatutaria de salud y lo que pensamos nosotros. Bueno, Esa entonces puja, vamos a hablar de la puja. Vamos a empezar como me gusta a mí desde lo básico y es, ¿quién de ustedes me quiere explicar qué es el POS? Muy bien, en el mundo existen dos modelos grandes en salud que uno les llama el SUS, o Sistemas Únicos de Salud, basado en la universalidad, y los otros son los SAUS, Sistemas de Aseguramiento Universal en Salud. Colombia es un típico SAUS, y el SAUS está basado en cobertura, está basado en mercancía, está basado en paquetes. Por eso, en la Ley 100 del 93, con el artículo 134, hizo reformas, creó un paquete obligatorio de salud, que para nosotros se llama Plan Obligatorio de Salud, llamado Plan de Beneficios. Ese paquete se creó en Colombia, claro, bajo la premisa de costo-beneficio, se crea bajo la condición y bajo la naturaleza, que era un plan explícito, cerrado, un listado, y lo que la gente llamaba si estaba incluido o no en el POS. Precisamente a raíz de eso es que la Corte Constitucional crea la figura, y a nivel doctrinal, y nosotros creamos la figura de el no POS, o sea, lo que no está incluido. Entonces el POS comienza como un paquete, como así cuando le venden a uno un paquete de aseguramiento del carro o algo, así se crea la concepción del POS en Colombia. Un paquete básico. Paquete básico. Pero con una diferencia muy grave, y era que era más discriminatorio. ¿Qué incluye? ¿En qué sentido? ¿Cómo no? En el Claro. sentido de que decía que un POS para los que pagan, Los del contributivo. los que contribuyen al sistema con su cotización, Sí, sí. y un POS La mitad. para los que no contribuyen, Para los por subsidiados. Sí, para los pobres, y con una- con los pobres que son los más enfermos. Y con un agravante también, y es que era un POS contributivo, 100%, un POS subsidiado al 50%, y hay una franja, o existía una franja, que eran los mal llamados vinculados en ese momento, hoy llamada población pobre no afiliada, o sea, el que no era contributivo ni es subsidiado, y esa persona ni siquiera tenía la posibilidad de acceder a un paquete, ni siquiera solamente a urgencias. Pero alguna vez en algún gobierno intentaron hacer una cosa todavía peor, y era que era el contributivo con un POS completo, el subsidiado un poco la mitad, los de la mitad, los de la franja sin nada, pero iban a sacar un proyecto de
de decreto que logramos parar, que era un posito. Y el posito era que si usted ganaba 100.000 pesos o 150.000 o 200, le daban 150.000 pesos de salud. Ah, genial. Que entonces es discriminatorio de todo punto de vista. Muy bien. Entonces, el POS en la actualidad, lo que usted dice, está, o hasta, pues sí, está en eso, en los que es contributivo y en los que no pagan esa contribución. Cada cual hay una diferencia abismal entre unos y otros. Bueno, hay que aclarar ahí que a raíz de la sentencia 760-2008, la Corte Constitucional dio la orden de que el POS se unificara. Se empezaron a unificar desde los niños, luego adultos mayores y mujeres en embarazo. Y hoy podríamos decir, hasta el 17 de febrero en teoría de este año, que el POS está unificado en la parte de servicios, pero no unificado en una parte complicada que es la de prestaciones económicas. Por ejemplo, alguien de régimen contributivo tiene, igual que el subsidiado, el derecho a las prestaciones asistenciales, médicas, quirúrgicas, etc. Pero si una persona del régimen subsidiado, mujer que anda en embarazo o una persona que es incapacitada, no tiene derecho, como el contributivo, a la incapacidad económica, a que le paguen la incapacidad económica o la licencia de maternidad, lo cual, como dice el doctor Germán, hace más discriminatorio y desigual lo que era el plan de beneficio o lo que es. Bueno, yo tengo una inquietud para que, digamos que aclaremos bien esto del POS antes de entrar de lo nuevo que hay. Nos vendieron, doctor Reyes, esto de la ley 100 como la salvación de la salud, porque antes existía el Seguro Social. Y es el Seguro Social con muchas quejas de los usuarios por lo que estaba ocurriendo en ese momento, gente que se quedaba sin atención y muchas veces los medios de comunicación mostraban esas clínicas del Seguro Social como hospitales de guerra con gente en los pasillos y que se supone que la ley 100 iba a cambiar eso y que iba a mejorar y que se iba a ampliar la cobertura y todas estas cosas y que iba a ser más igualitario. Pero encontramos que en ese POS, cosas que por obligación se le deben dar a las personas, también se las negaban. Es decir, ni siquiera el POS se cumplía, doctor Reyes. ¿Eso pasaba? Sí, claro, no solamente en el Seguro Social, sino en todas las instituciones del país. Lo que pasa es que antes de la ley 100 no existía el criterio del POS. No. En el Seguro Social no se trabajaba con el criterio del plan obligatorio de salud. Se trabajaba con el criterio que hoy reivindicamos de la autonomía en el ejercicio profesional. Ya venía un problema administrativo y financiero de que la entidad no entregaba lo que el médico formulaba o el procedimiento que ordenaba. Era otro problema, pero no existía eso. Eso surgió fue en la ley 100 de 1993. ¿Y surgió por qué? Por una tesis. No es una tesis colombiana ni mucho menos, sino que fue una tesis impuesta por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, dirigir los subsidios en forma focalizada, no darle subsidios a toda la población con los recursos del Estado, sino focalizar los subsidios. Entonces, las personas pobres reciben subsidios del Estado y así progresivamente, y las personas que tienen mayores ingresos, pues no recibirán subsidios del Estado. Es como los servicios públicos. Por eso la ley 100 habla de servicios públicos, no habla de derecho a la salud, sino habla de servicio público porque lo considera como un servicio público más. Entonces, los que tienen buenos ingresos hacen subsidios cruzados con los de abajo, pagan un poco más, pero subsidian a los de abajo. Ese es ese sistema de tipo financiero que es focalización de los subsidios en los más pobres. Por eso es el régimen subsidiado. Entonces, como no alcanzaba el dinero para que las personas del régimen subsidiado tuvieran un POS igual a los del régimen contributivo, se les daba la mitad en la ley 100, la mitad de las prestaciones asistenciales. Yo creo que una cosa, perdón, es que el POS, pues no solamente entró el POS, sino que entró otro actor que para mí es la cosa más nefasta de la ley 100, que llama las EPS. Pues las EPS no existían. Las EPS se crearon después de la ley 100, que es un intermediario privado, ¿cierto? Que por donde pasa todo el dinero, tanto el subsidiado como el contributivo, y de ahí se supone que se administra para prestar los servicios, para dar los medicamentos, etcétera. Y yo creo que eso es un punto muy importante porque entra este actor que para mí es la parte más nefasta de la ley 100, pero, la doctora, intermediación. pero eso obedece a una concepción que anda por el mundo y anda por América Latina, y era de que el Estado no podía prestar servicios, que entonces había que entregarle la prestación de los servicios y la gerencia, que llaman ellos, a los entes privados. En la ley 100 se conserva el Seguro Social por una discusión política en el seno del Congreso de la República, que no logran liquidar el Seguro Social en la discusión de la ley 100 del 93.
pero la cuestión era entregarle todo el dinero a un agente privado intermediario, EPS se llamó en la Ley 100 de 1993, en la teoría de que el Estado no es capaz de administrar los servicios públicos y los servicios públicos es necesario entregárselos a un tercero. Lo mismo pasó con la Ley 142 de servicios públicos. Exactamente igual, porque va la misma lógica. Lo mismo en la Ley de Educación, la Ley 30 de 1900, porque todos van en la misma lógica de que es necesario darle todos los recursos al sector privado para que el sector privado, en la lógica de la competencia, en la lógica del libre mercado, preste los servicios de salud que el Estado no es capaz de prestar. Juliana, entendamos una cosa muy a lo lenguaje fácil, coquito, como digo yo. O sea, cualquier persona del común en Colombia tiene derecho a ir a cualquier hospital a que lo atiendan y le den sus medicamentos. En teoría. En teoría. En teoría, sí, por eso. A ver, bueno, para servicio de urgencias, porque es que hay que tener claro varias cosas. Una cosa es lo ambulatorio, que es la parte donde usted va, saca una cita, pide un examen ambulatorio, le entrega sus medicamentos, ¿cierto? La otra cosa es la atención de urgencias, la otra cosa es la atención de hospitalización. Son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, en teoría, todo ciudadano colombiano, incluso extranjero, si tiene una urgencia, debe ser atendido en cualquier hospital, en teoría. ¿Listo? Por eso es que ellos hablan de la cobertura, ¿cierto? De la cobertura universal, ¿cierto? Porque censaron cuántas personas hay, tal cosa, y entonces usted puede ir en teoría. Diferente es, no toda persona tiene posibilidades de pedir una cita y de que le entreguen medicamentos ambulatorios. Ahí tenemos el problema de los vinculados o las personas no aseguradas y la otra cosa es que usted puede pedirla, que se le entregue efectivamente o que haya citas, porque esa es otra cosa, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos visto? No, es que no hay agenda, no hay agenda, no hay agenda. Entonces, en teoría, todas las personas, si es urgencia, sí. Si es ambulatorios, no necesariamente. Eso depende en qué régimen se encuentre. Si es el régimen contributivo, porque todavía lo tenemos, el subsidiado o ese que son los no asegurados. O sea, de ahí salen todos los famosos, los paseos millonarios, niños o personas que se están muriendo porque tenían que hacerse tal chequeo, tal control de un cáncer o de cualquier cosa y la cita se le fue a aplazar. Y de ahí viene la congestión de los servicios de urgencias, que es en lo que yo trabajo específicamente. Yo trabajo en urgencias de pediatría. Sí. Entonces son muchachitos que llegan a urgencia a un estado ya urgente porque la parte ambulatoria no funciona y no se la dan. Pero hay una pregunta. Pero no, espéreme, don Germán, que es que usted está muy teórico y yo tengo que desenredar esto así suavecito. Pero entonces, ¿es por falta de médicos? A ver, ¿Es por falta de clínicas? ¿Es por falta de plata? ¿Es por falta de medicamentos? O sea, ¿qué es lo que está haciendo falta para que una persona que pide una cita no se la den y se demora de eternidad? No hay tantos médicos. Yo creo que eso depende también. Todo es multicausal. Yo creo que es falta de todo. Primero, médicos, cuando usted está en Medellín, usted dice, ¿médico en Medellín? Montones, ¿cierto? Especialista en Medellín, hay. Pero vaya a un pueblo, inclusive a una ciudad intermedia. Hay gente que va de una ciudad intermedia, le toca ir a Bogotá, le toca venir a Medellín. Nosotros no hemos atendido pacientes de diferente departamento porque no hay, ¿cierto? Entonces, no hay médicos en las ciudades intermedias y en las pequeñas ciudades, obviamente rural, ni decirlo. Segundo, recursos. Recursos para la salud, el doctor Gañán sabe eso muy bien, cada año ha aumentado la cantidad de recursos destinados a salud, pero cada año aumenta las quejas de que la gente se siente menos atendida, ¿cierto? Y muy posiblemente eso va porque es que es plata de esa salud y ahí nos tenemos que meter con la corrupción que está de moda en Colombia. Es plata de esa salud se va, en lugar de utilizarse para los servicios de salud, se va para los bolsillos de los particulares, los bolsillos de las EPS, los bolsillos de los carteles que están saliendo, laboratorio hemofilia, bla, 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 que están saliendo, y eso es otra parte. Hospitales. ¿Cómo están los hospitales ahorita? Precisamente, a los hospitales les toca atender pacientes sí o sí. Uno llega a un paciente urgente, lo tiene que atender. Y ahora pásele la cuenta a la EPS. ¿Qué dice la EPS? Ah, es que usted aquí no escribió bien el medicamento. Le gloso la cuenta. Es decir, se la niego, no la pago. Yo sé que tal vez usted no me puede decir de estas cifras, pero tengo que especular con eso. Y también el nivel de pacientes ha crecido mucho. Pues, o sea, venimos de una época de narcotráfico donde pues, la bomba y todo eso disparó, pues, digamos, el sistema hospitalario. Después la época de la guerrilla y todo esto también, pues, pero claro que fue pues, muy por fuera de las grandes ciudades. ¿Ha crecido el número de pacientes enfermos?
creo que es que la pirámide, o sea, lo que nosotros llamamos la pirámide epidemiológica y este tipo de cosas, o sea, Colombia ha virado de ser una nación que era más subdesarrollada, tercermundista, por así decirlo, y nosotros tenemos epidemiologías hasta de primer mundo, o sea, tenemos pacientes y enfermedades cardiovasculares, cáncer, que antes no se veía tanto, aunque también tenemos enfermedades del tercer mundo, desnutrición, ¿cierto? Todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que los pacientes crónicos se han aumentado y esos son muy costosos. Sí. ¿Cierto? Entonces, el cáncer, la insuficiencia renal crónica, la hipertensión arterial, todas estas cosas han aumentado la cantidad de los costos. Y la otra cosa es que la gente ya también quiere más el servicio de salud, o sea, acude más al servicio de salud, pide más, demanda más, y demanda más tecnología, y demanda más medicamentos, y demanda más. A mí no me puede ver el médico general, me tiene que ver el especialista. Y también, ahora, también demandan más por cualquier cosa. Porque eso ha crecido circunstancialmente. Hay una presión grande de lo que nosotros llamamos el complejo médico industrial. Eso es indiscutible. Sí. Y eso no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, que demanda mucho más servicios, mucho más tecnología, y eso tiene que ver básicamente con eso, con la presión de la industria farmacéutica que presiona al prestador de servicios de salud para que formule lo más costoso y lo que tiene a su mano en un momento determinado. Y las patentes y todo esto que hemos discutido, ¿no es cierto? Precisamente en la ley estatutaria en salud, y ese es uno de los grandes logros, está planteado el tema. Entre otras cosas porque parte de la redacción de la ley estatutaria en salud la hicimos los médicos. El Congreso hizo algunas modificaciones y la Corte Constitucional hizo algunas modificaciones, pero nosotros hicimos modificaciones sustanciales en esa. Por ejemplo, el control de los medicamentos. Pero venga, es que usted me está corriendo, entonces venga. Yo quiero concluir esta primera parte porque yo quiero que Germán se meta en la reforma. Médicos sí hay. Hay deficiencia en hospitales de atención media, primaria, secundaria, terciaria. Ahí sí tenemos una gran deficiencia en camas y en implementos. Y en dinero, porque que los hospitales cada vez, inclusive los privados, con deudas millonarias. Sí, ahí hemos tenido hospitales de renombre aquí en la ciudad endeudados hasta con los proveedores. Sí, claro. O sea, todo aquí lo tuvimos sentados, tranquila, que sabemos el de la fundación. Pero venga, ya que la doctora está hablando de esto y el doctor Gañán, para que nos ayude un poquito con esto, hablamos ahora de que los hospitales, hemos visto lo que pasa aquí, lo de 14+1, todos los clínicas y hospitales endeudados hasta nomás no poder, y lo más grave es que tienen que seguir atendiendo a la gente, así no les paguen. Pero entonces yo tengo una duda, pregunta para usted, doctor Gañán, es, estos señores de los hospitales tienen una crisis horrible. Se han cerrado hospitales, se cierran servicios en algunos de ellos. Y ellos les cobran a las EPS. Y las EPS dicen que es el gobierno que no les da. O sea, ¿eso sí es cierto o no? ¿O es que estos señores de las EPS, cuando usted lo decía, lo catastrófico es lo de las EPS, porque ellos son intermediarios para hacer negocio, no para más? Entonces, ¿quién le debe a quién? Se tiran la pelota entre todos y ¿quién es que tiene la plata al final? Muy bien. Yo quiero devolverme un poquitico a la pregunta anterior para decirle que es que no solamente hay una falla, no solamente la falla de falta de médicos o falla de hospitales, no. Hemos detectado 14 fallas estructurales del sistema, en información, en sostenibilidad, en dinero, en especialistas, en infraestructura, en idoneidad. O sea, hemos visto, es para decirles que el problema no lo podemos reducir ni a dinero, ni lo podemos reducir a falta de atención. El problema hay que mirarlo desde todo punto de vista y en ese sentido la sostenibilidad financiera es solamente un punto. Es más, si en este momento el gobierno le llegara mucho dinero al sistema, todo lo que quiera, en medio año estamos peor o igual o peor. Porque es que es como una es estructural. Es como un cáncer, exactamente. Una cosa, si están mal los cimientos, se cae la casa, póngale lo que exactamente, le hemos dicho al gobierno a veces coloquialmente, hombre, ¿para qué le vamos a cambiar una llanta a un carro que no le funciona el motor? Cambiemos el carro, cambiemos el motor, cambiemos el modelo, transformemos el modelo. Porque, claro, entonces a la pregunta que usted me acaba de hacer es, ¿dónde está el dinero? Está en corrupción, está en jineteo de las entidades. El mismo Estado del Fosiga tiene más o menos 7.2 billones represados de régimen subsidiado, congelados, no los desembolsa, pero también tenemos a la EPS jineteando el dinero y haciendo glosas, pero también tenemos, es decir, alguien que sabe mucho de la parte de los dineros en Colombia
nos volvió a decir hace 15 días, hombre, tenemos más o menos 42 billones año de dinero, o sea, tenemos una gran cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Que no hay eficiencia, no hay eficacia, porque el sistema no deja que lo haga. Claro. Porque además, como decía mi hermana ahora y Juliana, el sistema está basado en la morbilidad, está basado en la enfermedad para que haya esa demanda. Claro, la demanda es del negocio, no en la promoción y prevención. Si estuviera basado en la promoción y prevención, en un verdadero derecho fundamental, entonces no tendríamos que estar hablando de estas cosas, en donde este compañero que les digo decía que con la plata que tenemos, y él hizo todos los cálculos exactamente bien hechos, demuestra que podemos tener un plan de beneficios normal, no cosas raras, ni demandas extrañas, sino un plan normal, y sobran, a él le sobran 14 billones de pesos, que no se saben dónde están. 30 billones. ¿Y por qué no contratamos a este señor, hombre? Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial, y en Facebook, Everfit Colombia. Me dejó usted muy pensativo ahorita, don Jaime, porque usted nos habla de unas cifras, pero de unos dineros bastante importantes, donde usted dice que si fueran bien manejados, servirían para manejar la salud en el país. Y sobraría. Y sobraría. Y lo que pasa es que este país, aquí todo se sabe, pero nada se hace. Aquí sabemos dónde está el que vende droga allí, sabemos cuál es el que hace esta ilegalidad, sabemos dónde... Pero no pasa nada, Germán, es lo mismo de toda la vida. Se sabe, pero ¿qué pasa? Nada. ¿Existen modelos de salud en el mundo que sean eficientes? Sí, claro. Claro, No, por yo supuesto, creo que existen el varios doctor Gañán modelos. aquí es el más... Por ejemplo, el canadiense, Sí. el inglés. Y esa gente no pierde plata. Oh, es que son modelos No, es totalmente, que no, yo le totalmente pregunto, distintos. no, yo le pregunto eso porque es que yo Porque sé es lo que que vale un medicamento. se ve como o sea, inversión lo que social. vale un medicamento, lo que vale muchas de estas cosas, lo que vale todo ese lobby de todos los laboratorios, lo conozco de primera mano. Entonces, yo digo, o sea, eficiente, ¿no? ¿Será que a los canadienses también les toca pelar mucha platica y no están eficientes? Ellos, claro, el Producto Interno Bruto aplicado a salud de los canadienses puede ser 3 veces el Producto Interno Bruto aplicado al nuestro, ¿cierto? Sí. Y en eso hay algunas diferencias en cuanto a si se necesitan o más recursos para salud. Hay una discusión que no la hemos saldado. Un sector dice que sí necesita recursos, que solamente quitar la intermediación financiera basta para que el sistema funcione. Otras personas dicen que no, que se necesitan recursos nuevos precisamente por la presión del complejo médico industrial y por el cambio demográfico de la población, que la población exige más procedimientos más costosos y lo demás. Pero en fin, lo que hay hoy en Colombia es un desangre del sistema. El tema de la corrupción es supremamente No, estamos delicado, clarísimos en eso. Entonces grave. ahora, quitan el pozo, quitan todas las militantes. ¿Qué es lo que pasa, Germán? ¿Qué es lo que quitan? Ahora sí va a ser el desangre total. No, pero hay que, perdón, antes de que el doctor Jaime nos conteste, digamos que esa es la preocupación que hay, como se elimina el pozo, entonces todo entra y solo algunas cosas como tratamientos experimentales, cosméticos y otras cosas, que son como 3 o 4 cosas, digamos que estarían por fuera. Plata adicional para cubrir todo eso, pues esa es la gran preocupación, pero entonces aquí me estaba acordando precisamente, es que no entendería uno por qué plata no hay, porque es que la salud recibe plata por los impuestos que pagamos todos y recibe por la cotización de toda la gente, los empleadores le pagan a uno y uno paga en su salario. Es decir, la olla rota está en algún lado y ya la hemos determinado, yo creo que eso está claro. Eso, corrupción, O sea, clarísimo. Claro, corrupción. Por muchos Entonces, lados, yo creo que por también todos muchos lados, porque y ahí nos podemos quedar palo nosotros, se tienen que dar palo también los pacientes, o sea, yo creo que todos hemos contribuido a esto. Medicamentos que no tienen indicación y que se mandan a un montón de gente, bien costosos, terapias que no tienen indicación y se mandan muy costosas, que eso no es lo principal y eso sí quiero que quede claro, porque el ministro siempre echa la culpa de que son los pacientes. Claro, entonces sí. los pacientes gastan mucho y el problema es que los pacientes Se gastan enferman mucho, mucho se enferman mucho. Y a lo los que jueces tiene- quedan todo. y a los jueces quedan todo, uno no tiene la culpa de enfermarse, ahí sí uno no tiene nada problema, pero yo creo que está por muchos lados está la parte de la... Horroroso. Sí, pero ahorita en la pausa con ustedes hablaba, y entonces aquí vienen 2 grandes damnificados, el paciente y en este momento tranquilamente podemos decir los médicos.
Es que un médico perdió la capacidad adquisitiva. Un médico ahora aquí en Colombia, ¿cuánto está? 2 millones, 3 millones de pesos por servicios. O sea, perdóneme, ya, o sea, no pensemos que es que ser médico es la súper gran profesión. Y no solamente los médicos, o sea, todos, enfermeras, o sea, claro, todos los del sistema de salud, porque entonces, no hay plata, entonces todos por prestación de servicio, todos por contraticos de 3 meses, todos por... O sea, la gran mayoría de los médicos, la gran mayoría de las enfermeras, inclusive de los laboratoristas, todos esos están por prestación de servicios. Don Jaime, ¿ustedes han encontrado realmente en dónde está el desangre? ¿Dónde está ese foco de corrupción tan grande? Porque esto podría ser otro Reficar, que compraban, me acuerdo, guantes que valían 1.000 pesos a 15 o a 20.000 o a 30.000, botas, de 20.000 a 200 o a 300. ¿Será que eso mismo está pasando en todo lo que es la dotación de todos los centros de atención? Yo creo que no es solamente eso, como decía ahora, es multicausal. Y como decía Juliana, el sistema está tan acabado, está tan desestructurado, que claro, muchos agentes del sistema, muchos actores se han aprovechado. Han aprovechado las redes, algunos de jueces, algunas redes de medicina en general, algunas redes de laboratorios, algunos abogados, algunos médicos, algunos pacientes. Y, como les decía ahora, el mismo Estado, por ejemplo, para contarles una cosa que casi nadie sabe, y es que dentro de la Ley 100 del 93 y el Decreto 800 del 98 aparecía una fuente de financiación que llamaba el paripaso. El paripaso significaba en paisa que por cada peso que colocaba el contributivo, el Estado colocaría un peso para régimen subsidiado. Sí. Resulta que el mismo Estado, en el 97, quiso bajar el paripaso al 50 pasos, a la mitad. Después lo quiso bajar al 25. Y llegó un momento en que el mismo Estado dijo, y no voy a dar nada. Es decir, ahí estamos hablando de... Claro, le hizo conejo. Ahí está hablando de un dinero muy, muy grande que el mismo Estado le hizo conejo al sistema y que, como decía Julián ahora, y los que hemos estado en esto, siempre que oímos al gobierno hablar, parece ser que la culpabilidad fuera de nosotros. No, y es muy normal oír hablar que es el paciente que pide todo, que es el juez que da de todo, que es el médico que remite todo. ¿Usted suspicaz? Hágale. ¿No será que de pronto está pasando la misma historia que pasó con las pensiones? Que fue la caja menor del gobierno para en los 60 y en los 70, porque era una cosa muy sólida y el gobierno se la empezó. De pronto no será que en la actualidad no están, dicen que sí está la plata, pero de pronto lo que están escogiendo de cajita menor y la están utilizando para otras cosas. Y yo le termino el ejemplo con lo de pensiones. Y resulta que cuando llega el acto legislativo 01-2005 dice, entonces le quito las 14 mesadas a los pensionados porque la culpa es de los pensionados. Sí, claro. No es de toda esa debacle que hubo en ese tiempo de utilizar 1.000 millones de pesos para cambiar la imagen del Seguro Social en ese momento, o para crear bancos o casas o no sé qué. Entonces los culpables somos nosotros. Yo quiero agregar una cosa de una pregunta que habían hecho ahora, y es que de pronto se confunde los grandes, como decía Germán, lo que es Canadá, lo que es Costa Rica, lo que es Brasil, lo que es Inglaterra, Reino Unido, lo que es Suiza, Suecia, ejemplos de salud, no significa que sea gratuito. No, significa que las personas como nosotros aquí contribuimos y con contribución muy alta. Inclusive Suecia tiene 40-50% de lo que gana. Australia llega al 40%, pero se retribuye sin esa corrupción realmente a un concepto de salud más grande. Es que el salud no es solamente el servicio. Salud es vivienda, es educación, es trabajo digno, es que agua. Dijo una cosa que mejoraba ahorita. Me puso a hacer cuentas. Es que entonces usted por el cigarrillo, por el licor, no es que hay una cantidad de impuestos. Y a usted le sacan de su salario y el empleador paga. Usted paga su salario, los que tenemos de esa salud prepagada, todos. Pagamos por otro lado y vaya a ver. Entonces, pero es que platícase, porque es que de los 40 millones de habitantes aquí no estamos enfermos 38. Para nada. Y le cuento otra historia, perdóname, hermano, otra historia que Germán medio tocó ahora y Juliana, y es que según las cifras de Defensoría del Pueblo de los últimos informes, no solamente se niega lo supuestamente no POS, cuando era no POS, sino que el 70% de tutelas en Colombia son POS. Son cosas que ya pagamos, que ya están pagadas, que no hay que recoger más plata porque ya se aportó. Doctor Germán, yo le explico una cosa muy sencilla. Hágale. ¿Dónde está el negocio de las EPS? El negocio de las EPS está en negar servicios. En negar los servicios, claro. En las barreras, hermano, en las barreras, claro. Pero ¿dónde más está fuera de negar servicios? En las tutelas. Exactamente, en recobrar al FOSIGA cosas
Que están por fuera del POS. No, inclusive han recobrado cosas del Recobran POS. POS. Ah, que es Y peor. recobrando Inclusive. cosas que están ya pagas. Que ya están Ahí pagas. también está el Sin negocio. hablar de la vertical, de la integración vertical. Que no se podía. Exactamente. Claro, porque tenían lavandería y ellos mismos se pagaban y se Un concejal compraban. acaba de denunciar eso, ¿no es cierto? Y denunció pues al sindicato antioqueño, o sea, al grupo empresarial antioqueño, cómo no. supremamente delicado en temas de carteles y en temas de corrupción. Es lo que yo he dicho. Aquí todo el mundo llega a hacer negocios con los enfermos, ¿no es cierto? Y eso hay que corregirlo éticamente. Hay que hacer una política de Estado de protección de la salud al ciudadano y hacer un acuerdo nuevo dentro de la sociedad. Un pacto Es de que valores, de Es decir, principios, hay además. que hacer un solamente- pacto social nuevo. Ya ni con las normas tenemos. Hay que hacer un pacto social diferente, nuevo, ¿no es cierto? Hombre, no es que estemos en contra de los negocios, pero hagan negocios en Hagan otra negocio, parte. ganando todo el mundo. Impresiona tanto No es la salud. La historia de No es ustedes, salud. porque Con salud. digamos que en Colombia pues, hay una X cantidad de millones, que no son muchos, de personas que están trabajando bajo contrato, 1 millón y pico, 2 millones de personas, no sé cuántas serán, que no es una cifra muy alta, el resto hay muchos en la informalidad, pero hay muchos freelanceros, los que trabajan por servicio, y ya la ley los obliga Aportar. a que paguen salud y paguen lo otro, ¿sí o no? Ya los rentistas. Entonces, o sea, cada vez están poniendo a pagar más gente. Y usted me deja a mí bravo, entonces eso vale 40 y pucha billones, nos los gastamos, pero nos podrían sobrar 14. Entonces, hermano, está muy bien. Pero es que yo quiero hacer énfasis en eso. El doctor Gañán, el doctor lo dijo. El problema es el sistema. O sea, ya no hay Como está forma. diseñado. Como está diseñado para eso. Si usted le dice a un EPS, mire, yo le doy una plata a usted por cada paciente que tenga. Lo que le sobre Es suyo. es suyo. Pues claro que hace la EPS, si a mí me dan tanta platica, pues si este paciente me empieza a pedir examencitos o una cita con un especialista, le digo, no hay cupo. La contención de costos. Entonces no hay cupo. ¿Por qué? Porque llega, termina el año y me guardé esa plata. O sea, si el sistema premia eso, dígame cómo, o sea, es casi imposible. Claro, y abusan del paciente porque en el fondo, no sé qué porcentaje, pues va y se consigue la platica y lo paga de cuenta propia. Si usted ¿Cómo se no? cansa, si lo hace uno, y eso porque uno tiene la puede posibilidad. caminar. Si usted El tiene, que no lo tenga. y la gente, le toca ir, gente de pueblo, que viene de una vereda porque me toca todos los días. Sí. Señora, tiene que ir allí a que le hagan, le autoricen. Y de ahí va a la farmacia que queda al otro lado, bueno, un pueblo, ¿no? Al otro lado de la ciudad para que se lo despachen. En la farmacia le dicen, no hay ese medicamento. Entonces la señora vuelve. Y entonces, doctor, que le quedó mal la firma porque no le hizo el puntico ni la colita. Vuelve, vaya por allá. Entonces, claro, los ponen en eso y la gente que dice, o me muero, que le sale mejor, o Venga. pago. Pero usted acaba de decir algo ahorita, lo acaba de decir al final, me muero. Cuando ponen a la gente a hacer todas estas vueltas, digamos que eso es muy grave, porque a la gente que viene del campo y todo esto y hacer una cantidad de vueltas y sacar de su Y bolsillo a algo que uno ya también. tiene derecho y que lo tiene que volver a pagar. Pero el problema es que se está muriendo gente, ellos le niegan Sí, claro. exámenes que son prioritarios, urgentes, procedimientos que deben ser ya, y le maman gallo, perdónenme las palabras, a esas personas y se han muerto pacientes esperando una autorización. O sea, eso es un delito. Y ¿O eso no? es un Pero- genocidio. pero Para mí fíjese, eso es ¿verdad? un genocidio. Claro. Porque eso no es Fíjese, una ¿verdad? sola persona. Yo insisto en coger como bandera y cambiar el modelo con la nueva ley estatutaria en salud. ¿Por qué? Porque eso está claramente definido, las barreras de acceso están prohibidas, ¿no es cierto? La integralidad, la continuidad como principios rectores del sistema. Otra cosa que dijeron ahora, la libre elección, qué pena, pero la libre elección está en la ley estatutaria de salud y está en el fallo de la Corte Constitucional, en la sentencia 313. No solamente el asegurador, si es que van a seguir los aseguradores, sino en el prestador también, la libre elección. Lo que pasa es que el modelo hay que reestructurarlo de acuerdo a esos nuevos principios que tiene la ley estatutaria yo- en Yo soy salud. un poquito escéptica ahí, doctor. La 760. Con la estatutaria, No, yo y ahí más, sí bueno, tenemos sí, como pero la la ley, diferencia. la ley 760 cuestiona la intermediación financiera. La ley, la Es sentencia, la sentencia, la sentencia 760 de la Corte cuestiona la intermediación financiera. Pero si hoy quitamos la intermediación financiera no basta. Y eso hay que tener que hacer claro. Es un elemento fundamental para la reforma del sistema, acabar con la intermediación financiera. Y entonces, Pero hay ¿quién otros entonces puntos- quién se encargaría? Hay Quiero decir una otros cosita en la puntos anterior que es para necesario hacer énfasis entrar en lo de los a pacientes, arreglar. porque es lo que me toca a mí. Pues yo hago clínica, ¿sí? Entonces, y yo estoy en un servicio de urgencias viendo pacientes y en el Hospital General, ¿cierto? Que es paciente del subsidiado y del contributivo.
Y una de las cosas es que, bueno, en Cali hicieron un estudio sobre niños con cáncer y miraban los niños que tenían contributivo y los niños que tenían subsidiado, los que no tenían nada. La sobrevivencia del cáncer en niños es diferente en adultos, eso es una cosa clara. En los niños, dependiendo del cáncer, generalmente la leucemia, que es la más común, puede haber sobrevivencias por encima del 60%, inclusive pues curación por encima del 60%. Los pacientes que estaban en el contributivo o que tenían manera de acceder a los servicios se morían muchísimo menos que los muchachitos que no tenían, con el mismo cáncer, con el mismo cáncer. O sea que es absolutamente injusto que nosotros teniendo la tecnología, teniendo los médicos, teniendo los medicamentos, las personas se mueren de enfermedades curables. Yo te hago una pregunta porque desde hace rato estás hablando ahí de números. ¿Qué tantas estadísticas hay y confiables en el sentido de rechazo, de lo que Germán decía ahorita, que vino a esta farmacia y lo despacharon para allá, que póngale el... Bueno, en fin, hay estadísticas. Cuente las tutelas. Que cada uno tiene sus estadísticas. Todos los problemas que tenemos, todos los problemas. Como dice Juliana, cada uno tenemos las estadísticas, pero las confiables, donde uno puede llegar, si alguien quiere saber cuánta gente se rechaza, cuántos tiene que tutelar, cuánta gente se ha muerto, cuántos desacatos, es precisamente las acciones de tutela. Uno por el lado de personería de aquí, pero también por los informes de la Defensoría del Pueblo, que tiene informes de todas las tutelas de Colombia y que demuestra cuántas tutelas se colocan. La última vez digo que se coloca una tutela cada 4 minutos en salud, con por esas barreras de acceso, por esas discriminaciones, pero también hay un libro, perdónenme que lo diga, que llama Los muertos de Ley 100, que es mi libro, que también tiene todo ese recorrido de los muertos de Ley 100 por barreras y por falta de acceso y por todo lo que han dicho aquí. Y tenemos estadísticas muy grandes de muertos reales y de personas agravadas. Pero hay una cosa muy importante que dijo la doctora, y es que nosotros no tenemos estadísticas en salud. Tenemos estadísticas de la financiación y el tema de la plata, pero no tenemos estadísticas reales de qué se está enfermando la población y dónde se enferma más la población. ¿Por qué? Porque es que hay que distribuir la platica en forma distinta, que es la propuesta nuestra. Si en la zona de Urabá se está muriendo la gente, ¿no es cierto?, por ¿qué? Fiebre amarilla, por malaria cerebral, significa que allí hay que hacer una acción clara y contundente e invertir mayores recursos que en otras zonas del país donde la gente está mucho mejor de salud. Entonces, aquí tenemos un problema de falta de información en salud. Insisto, la ley estatutaria también metimos ese punto donde que es necesario recuperar la capacidad informativa y saber de qué se está enfermando la población y si lo que estamos haciendo, los tratamientos que estamos empleando para hacer sobre esa población son efectivos o no son efectivos. Pero será, doctor Germán, que no es que no haya información, porque es que esos informes epidemiológicos, en todos los hospitales tienen que llevar registro de todo lo que la gente consulta allá y eso se lleva a las secretarías seccionales de salud y ahí al ministerio. Algunas cosas, no cosas. Todos, porque pero no digamos todos son que de reporte obligatorio. Claro, pero digamos que es que puede haber información, pero no se usa, diría yo más bien. O sea, lo que pasa es que yo creo que cada uno tiene información de aparte. Usted va y mira las cifras del ministerio y son unas. Inclusive va a hablar del civil, son otros. Pero no hay quien consolide eso. Porque ese es otro problema. problema. Eso no le importa. El ministro, páseme la página, venga, ¿cuántos billones que tengo aquí? Claro, ¿tú sí me entiendes? Porque ese es otro problema. El sistema está fragmentado. Es completamente fragmentado. Las EPS está fragmentado. Y no les obligan a las EPS. Nadie consolida eso. Nadie sabe cuánto le debe Saludcop. Exactamente. Nadie sabe cuál es la deuda esa. O sea, ¿Cuánto se perdió ni Saludcop? siquiera cuánto se perdió. ¿Por qué? Porque ni siquiera se estaban obligados a pasarle reportes. Bueno, entonces yo hago una O pregunta. sea, eso es una cosa... Y aquí la hago así muy descaradamente. Entonces el ministro, porque esto no está en la cárcel, este señor, ¿qué está haciendo ahí? Porque ese es su trabajo, tener toda la información, señor, y tenerla muy clara y entregar los informes, porque está nombrado, ¿sí o no? O sea, nos debería entregar informe a todos los colombianos claramente. Hacemos una pausa y volvemos. Hombre, definitivamente se queda uno como siempre en este programa y muchas veces con un sinsabor muy grande, porque ellos son funcionarios públicos y por lo que yo tengo entendido, uno puede hacer una acción de petición y venga, entrégueme las cuentas. Derecho de petición. Un derecho de petición, yo quiero ver.
¿sí o no? Yo quiero ver cómo está la Secretaría de Transporte, la de Salud, y eso es una obligación de ellos como empleados públicos. Pero si ustedes me dicen que toda esta información es un poquitico por aquí, otro por allá, otro por allá, y que no tenemos un gran informe ejecutivo de cómo está la situación, pues gravísimo, por ahí deberíamos empezar. Y eso no hay forma de tutelarlo, de demandarlo, de obligarlo, o es que realmente los ministros y toda esta gente nos pasa a todos por el bozo toda la información. Y lo que pasa es que el sistema tampoco tenía ese, Las presiones, ese sistema, Nacho, esa ley son 100 las no tenía presiones. ese Sí. sistema de información tampoco, Además, no se creó ningún sistema de información. Óigame, pero don Son las Jaime- presiones de los grupos económicos que no hacen eso, no impiden eso. Pero es Los que- congresistas. Sí, señor, pero es que está usted, Cierto. estoy yo, está Germán y somos ciudadanos del común. Entonces, ¿será que nos va a tocar salir y ponernos con banderas allá afuera? Ah, pues, exigimos claro. que nos entreguen Deberíamos. información? Es que Deberíamos. A los colombianos todos nos resbala. Es que ya lo y es hemos que hay hecho que hacerlo. muchas ya se han veces. hecho marcha, lo que pasa es que, como lo que decía la doctora aquí, es que como la ley 100 está diseñada para eso, para tener esas fallas, como todas las leyes, doctor Está Germán, y hecho yo se para lo he eso. dicho aquí, cuando Nacho dice echa la ley, echa la trampa, no, la trampa está en la ley. Ya está, Ya está está. incluida en la ley, por eso es que cuando aparecen esos micos o esos esguinces que se le hacen a las normas es porque está incluida desde la redacción. Imagínense, cuando la ley 100 no tenía eso de que las EPS se podían quedar con lo que sobraba. Y luego metieron un decreto, bueno, primero querían meter la ordinaria con eso, luego metieron un decreto para que se volviera legal hacer eso. Coger para fiscales y metérselos en el bolsillo. Venga, don Jaime ahorita nos dijo en la pausa, como, no, ¿qué hemos hablado? Y lo que nos falta por ahora. Y háblenos. Háblenos, hombre, me picó la lengua. Sí, es que a mí también me está picando. Es que estamos muy centrados en el sistema porque el Sí. sistema es el que muestra todas las fallas. Sí. Pero es que la real tensión está entre el sistema general de seguridad social y salud creado por la ley 100 bajo el esquema mercantil y de ánimo de lucro. Negocio. De negocio, así, y de morbilidad. Y algo más grande que eso, creo que nosotros venimos defendiendo hace mucho tiempo, y que es el derecho. Y el derecho, inclusive el derecho fundamental a la salud, va más allá de la ley estatutaria. Sí. Es más grande todavía que la ley estatutaria. El derecho habla de promoción, el derecho habla de integralidad, el derecho habla de dignidad, el derecho habla de principios. Solo que la estatutaria lo recoge, pero inclusive uno mirando la estatutaria o leyéndola, hay momentos en que la estatutaria trae parte que recortó normativa mucho más grande que nosotros llamamos del bloque de constitucionalidad. Es decir, el derecho seriamente fundamental va más allá de las leyes y a lo que decía Germán ahora. Casi que tenemos que llegar a un pacto social de valores y de principios porque nos acaban de dar un premio hace, ¿cuánto? Un mes, donde dijeron que éramos el tercer país mejor en Con mejor sistemas de salud. salud. Claro, y ¿para uno quién? piensa, ¿Para quién? quién? ¿Para ¿O en quién? qué mundo? Claro, porque si uno coge a veces la norma leyéndola sin entrar allá a su ADN, diría, bueno, sí, hay solidaridad, hay integralidad. O sea, está en el papel. Está en el papel, pero realmente el derecho que dice es inherente a mí. No necesitaríamos que era un sistema. Es inherente a mí por ser persona, pero además debo tener el acceso real a ese derecho. Y el sistema siempre ha tenido la tensión entre no dejar acceder y entre el derecho, entre el negocio y la persona. Por eso, una sola muerte, como decía ahora, una sola muerte por barreras de acceso, como nos ha tocado mucho a nosotros. Nosotros casualmente esta mañana colocamos la última tutela. Casualmente, o no, una sola persona que se muera por barreras de acceso en Colombia, como decía ahora, es indigno para un Estado que dice que es social derecho. Por eso más grande que la ley estatutaria, más grande que eso es la concepción de Estado social, donde el derecho de estar en función de la persona, de usted, de mí, del que no tiene, y que el sistema está basado en capacidad de pago. Y todavía sigue siendo capacidad de pago. En cambio, el derecho es inherente a las personas, universal. indiferente si Así tiene no tenga con capacidad qué o no de pagar. pago, porque otros le estamos pagando por ellos mientras con nuestros impuestos. No es que sea gratuito, no es que le den nada a nadie, no es que digamos a la gente, es que no aporte. Claro, nosotros aportamos, pero como decían ustedes ahora, cuando uno aporta siempre piensa, ¿a dónde irá esa plata? ¿Dónde se quedará? Yo le quiero preguntar al doctor Germán Reyes cuando habla, y lo hemos hablado aquí muchas veces, con esto de las EPS que tanto le aterra a la doctora Julián. Sí, total. Ya lo sabemos, yo creo que eso no es un secreto para hacer negocio. Ellos les interesa hacer negocio, por eso niegan servicios para que les quede más. Y eso lo sabe todo el mundo y no pasa nada. Doctor Germán Reyes, si desaparecieran las EPS, esa intermediación, o sea, ¿sí se podría prestar el servicio en manos de quién quedaría? Bueno, nosotros tenemos una propuesta clara ahí Claro, y hacer un modelo más sencillo. Claro. Es que hoy el modelo de aseguramiento es un modelo supremamente complejo, que necesita muchos auditores, necesita muchos economistas, necesita muchos abogados, perdón, Sí, no, con Jaime. yo entiendo. ¿Cierto? Pero usted sí se necesita. Necesita un gran tren administrativo.
Entonces aquí lo que necesitamos es una gran bolsa de dinero. Recoja toda la plata que hay en todas partes, de los impuestos, de lo demás, de las contribuciones de la gente, haga una gran bolsa y páguele en forma directa al prestador. Sin intermediarios. Sin intermediario financiero. ¿Quién? En forma descentralizada. El Estado. El Estado garante. La alcaldía, las gobernaciones y todas esas cosas con mecanismos de control ciudadano bien eficientes, que eso es lo que hacen en todas partes de Canadá. Y con un pacto social de en no Canadá corrupción, hacen porque esa es la otra cosa. No nos estamos inventando nada. El ideal. De hecho, Y Tocayo, no nos estamos inventando nada. Lo hacen en Inglaterra, Sí, lo hacen en Canadá. Costa Rica, que es un ejemplo lo hacen en para Costa Rica, nosotros. que es un país pequeñito, Entonces usted latino. me da pie, como y dice todo lo Nacho, demás, me pica ¿cierto? la lengua. Entonces, si es tan fácil, ¿por qué no lo hacemos? Porque hay mucha intereses. presiones que del sector financiero chupa muy Muy grandes. grandes. El sector Muy financiero asegurador, Muy me grandes. perdonan, es una presión muy grande sobre la clase política colombiana y sobre cualquier tipo de gobierno. Porque el sistema, perdón, Germán, el sistema está basado en un concepto que se llama aseguramiento. Y el aseguramiento que lo maneja las aseguradoras, que son finalmente las intermediarias. Y Germán nos tocó hace mucho, antes de la estatutaria inclusive, cuando iba a salir la 1438, mucha gente en Colombia hicimos a muchas manos con ese concepto de derecho fundamental, incluido antes de la estatutaria, hicimos propuestas de modelo, que nunca pasaron y nunca dejaron pasar porque Ni el siquiera modelo se presentaron ni siquiera la acumularon, Ni siquiera se presentaron. porque los intereses económicos no dejaban que eso entrara. Vamos a hacer una breve pausa. Me quedan cantidades de inquietudes porque en días recientes alguien me decía, el año pasado alguien me decía, hombre, la cosa es tan complicada que llaman de Bogotá y todo a consultar. Me decía alguien de la Universidad de Antioquia que cualquier cosa innovadora que hacemos en Antioquia, no en un procedimiento, no, en una prestación de servicio, en todo esto, hombre, llaman de Bogotá el ministerio a preguntar. ¿En manos de quién estamos? Queda la duda, ya volvemos. Pues Juliana se nos inspiró. Y ella está aquí, ella dice, metámosle candela. Germán, ¿por dónde la va a meter candela? Pues es que el tema era ese, la desaparición del POS con lo que comenzamos el programa, pero nos decía aquí el doctor Jaime, es que cómo no hablar del origen del mal, de lo que inició todo esto, todas estas quejas. O sea, un mal, una cura peor que la enfermedad cuando se quejaban del Seguro Social y ahora hablan de desaparecer el POS. Hablemos, doctora Juliana, de eso sí va a desaparecer o es también en el papel. Hay dos cosas importantes en primero. Si antes se negaba, la mayoría de las tutelas, como decía el doctor Gañán, 70% de las tutelas puestas en Colombia en salud son por cosas post que no se daban. Usted puede tener un post infinito, si quiere. Mientras haya un sistema así, no importa, se va a negar, ¿cierto? Porque si se negaba ahora con un post, ahora imagínese si usted agranda Sin eso, límites. sin límites. O sea, eso es imposible en realidad para un sistema de salud, tener una cosa ilimitada. Pero una de las cosas importantes es que yo no considero que el post se acabe. O sea, el post se puede llamar de otra manera, pero eso no. O sea, ¿cuándo fue? El 26 de diciembre que sacaron la nueva resolución. El 16 de diciembre. El 26 de diciembre sacaron sí, la el nueva 24/8. resolución de lo contenido que no se llama POS, sino Plan de beneficios. Plan de beneficios en salud. Plan de beneficios en salud. Como Con una lista de lo que está metido en el plan de beneficios en salud y nos dicen a nosotros los médicos, lo que no esté en el plan de beneficios en salud, que es la misma cosa, usted lo tiene que mandar por una plataforma que se llama MiPres. Ah, sí, se acabaron los ETCs, que era esa cosita que uno llenaba, se los llevaban a la EPS, en la EPS le decían si sí servía o si no servía y si se lo autorizaban o no. ¿Cierto? Eso nos tocó. Usted lo que está diciendo, perdone que le interrumpa, es que se le cambió el nombre, así como un ejemplo que voy a poner cuando existía el UPAC y todo el mundo se le quitaron la casa y lo cambiaron por UR, pero sigue siendo lo mismo. Algo parecido. Es lo Pero mismo. yo sí tengo una apreciación, ¿Usted la defiende? me parece que es importante, porque es que la ley estatutaria está transversal un principio, y es la autonomía del ejercicio médico profesional. Señor. Y yo creo, doctora Liliana, que nosotros tenemos que defender eso. Sí, doctor, pero venga, yo le voy a contar una cosa. Renunciar a eso me parece que es No muy podemos delicado. renunciar a ese, pero mire Nosotros cómo nos tenemos que coartan como defender la médicos. autonomía y defender la ética médica y defender el autocontrol. Eso es importante. El autocontrol, pero ¿dónde se da el autocontrol? En las discusiones académicas que nosotros tengamos a través de las asociaciones médicas
como la que yo represento, y a través de las facultades y de asociaciones medicina. científicas. Y eso está en la ley estatutaria. Me parece que es una gran conquista. No podemos en ningún momento desestimar eso que está ahí. Doctor, pero y una antes lo cosa contrario, yo es llamo a los médicos lo que está ahí. a que cojan eso como bandera para que la defiendan a través de las movilizaciones. Bueno, pero yo quiero decir, a ver, entonces venga, yo les digo una cosa. Entonces, a uno le dicen, entonces, pero yo le digo cómo es que van a acceder a los pacientes a eso, ¿cierto? Entonces, lo que no está dentro de esa lista, usted lo manda por mi presta, un sistema de salud, un sistema de estos informáticos, usted mete eso y el paciente se supone que si es prioritaria, en un día debe tener el medicamento o el servicio, y si no es prioritario, en 5 días debe tenerlo, sin intermediación de esta junta, ¿cierto? Se supone. Pero yo quiero meter ahí una cosa que es muy del ejercicio médico, y es porque la autonomía es muy importante, es que es absolutamente importante. El problema es este: necesitamos un medicamento, en pediatría pasa mucho, un medicamento que, según el INVIMA, sirve para esta cosa. Pero resulta que en pediatría lo utilizamos para otra cosa. Eso se llama medicamentos off-label, o por fuera de la indicación. Si antes, o por lo menos con el LOPOS, uno lo justificaba y lo mandaba, ¿cierto? Obviamente a veces lo negaban o sí o no, pero uno podía justificarlo. Ahora, con este nuevo sistema, le pidieron a las sociedades científicas primero que pasaran cuáles medicamentos off-label usaban, para ellos mirar si lo utilizaban o no, si lo aprobaban o no, porque eso tienen que aprobarlo según las exclusiones, ¿se acuerdan? Entonces dice la ley estatutaria, va a haber, o sea, todo va a estar incluido excepto las excepciones, pero miren las excepciones, y ahí sí estoy en absoluto desacuerdo con la ley estatutaria. Excepciones: cosas estéticas, bueno, listo, que no mejoren la funcionalidad ni la vida del paciente. Vanidad. Suntuario, sí. Digamos, suntuario, listo, de acuerdo, estamos de pronto, ¿cierto? La siguiente, experimental, estamos de acuerdo. Siguiente, que esté en el extranjero, estamos de acuerdo, lo que estábamos hablando fuera de cámara, ¿cierto? Siguiente, que tenga evidencia científica, y ahí sí estoy en absoluto desacuerdo, porque obviamente uno quisiera usar todo lo que tiene evidencia científica, pero resulta para nosotros, por ejemplo, en pediatría, la evidencia científica es absolutamente limitada, porque nosotros muchas veces no es ético hacer estudios en niños. Claro. Entonces, cuando usted va a pasar, mire, es que se ha probado este medicamento en otros países y funciona, pero para ellos no les sirve porque no es suficiente evidencia, porque la evidencia tiene grados. Y si es solamente que lo utilizaron en un país y les funcionaron en estos pacientes y usted lo quiere utilizar en esto, le dicen no. Y ni siquiera usted puede acceder a él. Ni siquiera pueden acceder a él, así haya funcionado. Entonces nosotros estamos en un problema, porque la estatutaria lo dice. Y dice exclusiones. Y ahí sí estoy en absoluto desacuerdo. Se me está acabando el programa. Absolutamente interesante. Entonces no podemos defender toda la estatutaria. Es que los médicos tienen que recuperar su dignidad. Y una de las recuperaciones de la dignidad es decir, cúmplase la ley estatutaria, y nosotros somos los que definimos cómo y con qué se tratan los pacientes. Ah, pues usted, el ministro, no le da para bolas con eso. No, pero por eso hay que, hay que hacer un movimiento de presión. Hablemos de... Hay que hacer un movimiento de presión. Por supuesto. Y tenemos la tutela como instrumento. Si no se enseña a lo que le tienen que decir. Y tenemos la tutela como instrumento. No, o quién se lo da al paciente. Usted puede pararse enfrente de salud, de Café Salud. Puede decirle, necesito, mire, yo me les he puesto bravos, les pongo, les digo. Por eso que hay que crear el movimiento. Claro, necesitamos... le resbala al ministro. No, pero yo creo que sí necesitamos una cosa... Le va a resbalar, hombre, Germán, es que ese es el gran Nacho, problema. pero sabe que yo sí creo que nosotros ciudadanos Si la necesitamos gente no se mueve. empoderarnos de este problema. Si la gente Porque no se entonces mueve. siempre esperamos que nos ayuden, que nos hagan, No, y siempre la gente tiene hacemos que moverse. ayuda desde el punto de vista Te unilateral. tengo malas noticias. Eso no va a ocurrir. Ojalá porque que Colombia sí. no es un país de grandes marchas. Los españoles inclusive nos enseñaron lo que eran esos grandes movimientos. Los Colombia peruanos, los es bolivianos. muy tímido en ese sentido. Yo quiero terminar siendo ave mal agüero con algo. También. Entonces nos dijeron que a partir del 17 de febrero No, de pues este no se año, va a acabar. LOPOS desaparecía como un plan explícito y aparecía una salud integral con el concepto de la estatutaria. Pero resulta que acaba de salir la resolución 330 del Ministerio de Salud, que dice cómo se hace todo el procedimiento para las exclusiones. Sí. Y en lo que yo le he leído muchas veces ayer y hoy, desde que salió, siento que es posible, es poner alerta a Colombia y a los ciudadanos y a todo el mundo que pase lo contrario. Es decir, que hayan tantas exclusiones
que se llene tanto la parte de exclusiones Que es termine peor, igual. peor que el post, claro. sí, Porque sí, habría yo que también mirar, estoy seguro. claro, habría que mirar que no está excluido. O sea, es una forma de ver el problema. Al revés, En vez de al mantener Hay un una post. puja, hay una puja. Claro. Nosotros tenemos que impulsar el movimiento revés. ciudadano. Exacto, pero quiero hacer la Nosotros tenemos que alerta. impulsar el movimiento Pero quiero ciudadano. Somos alerta, los médicos los responsables porque de eso. desde lo jurídico yo tengo una concepción y es que las exclusiones son las de la estatutaria, que son 5, listo. Pero cuando ahí empiezan a decir que le van a entrar otras y otras y otras, entonces lo van a volver tan específico que va a ser un post al revés. Sí. O sea, de exclusiones, no de inclusión. Y ese es peor por una razón. Porque la misma norma dice que las exclusiones no van por CTC, sino que este tipo de exclusiones que salgan así Van tiene por que ser proceso. por un proceso de nulidad en el Tribunal Administrativo que puede dar 2 o 3 años. En 2 o 3 años se muere una persona, pero también quiero decir la parte positiva y es que ya la rama judicial en general ha dicho que cuando una persona tenga un derecho vulnerado en salud, también le cae la tutela, aunque haya que hacer este procedimiento. Exactamente. Me queda Ya eso claro una judicialmente cosa. está resuelto eso. Sí, afortunadamente. Me queda claro una cosa, que definitivamente el sistema de salud es sostenible siempre y cuando no lo maneje el Ministerio de la Salud. Ya, eso es lo que me quedó clarísimo. Eso lo debería tener una entidad, no sé quién, autónoma. Lo que dije en esos días del programa, de notables. Médicos, ya hay señores que ya están por encima del bien y del mal. Y quítenle esta alcahuetería. Pero no porque No, mire ¿es que- sostenible o no sostenible el sistema de salud? Este no. Muy bien, doctor. Bueno, ¿Es sostenible o no ahí- es sostenible? En lo que Este usted con dice- esa intermediación, ¿no? Este no. ¿Es sostenible o no sostenible? No es Pero sostenible. normales son hay los que cambiarlo. privados los que están Hay que haciendo el cambiarlo. daño. Este no, Pero es que ese la es el propuesta que punto. usted se Este no. tiene, la Este propuesta no. que acaba de hacer es bien interesante. Y ellos se definen una cosa, hay que quitarle del manejo politiquero Eso es. a la salud. La gente, que no se vuelva campaña política de ninguno de nosotros. Total, Que no esa se vuelva es- campaña, que se vuelva un problema de Estado. Gobierno que llegue, de respete ciudadanos. la Y de soberanía Y de de nosotros. ciudadanos. de la ciudadanía. De empoderarnos, ¿No es claro. cierto? Señores, y el ejemplo está probado, Germán. Y es el ejemplo de los ejemplos más bonitos, así muchos sean detractores. ¿Por qué empresas públicas es tan eficiente? ¿Por qué es tan grande esta empresa? Por su carencia de política, aunque tiene su política, Sí, claro. porque vamos a decir que no. Sí, pero es más técnica, No está es más tan técnica. permeada como uno mira ahora el caso de cobran Choco. caro. ¿Ah? Cobran caro, Cobran caro. pero de que sí hay entidades del gobierno que pueden funcionar, sí, mientras no sean parte de campaña política de políticos. Hemos llegado al final del programa. Este tema lo seguiremos tratando, obviamente, el tema de salud. Muchas gracias, muy querida gracias a ustedes. nuestra pediatra. ¿Ah? Y al Todo. doctor Gañán, por Con supuesto. mucho gusto a usted, muchas gracias. Y del Muchas doctor gracias, Nacho, Todo, Germán. Germán. Ya estamos otra vez listos aquí. Que descansen, tengan una feliz noche y no se enfermen. Tomen mucha, yo no sé, acetaminofén, para que no les dé nada. Que descansen.